La ballena jorobada es una de las 11 especies de cetáceos barbados que existen en el mundo. Se distribuye en todos los océanos del mundo, en el Pacífico Norte. Las ballenas jorobadas se encuentran durante el invierno para sus actividades reproductivas en aguas de Japón, de Hawái y en el Pacífico mexicano. En este último se encuentran principalmente en la costa continental, incluidas las islas Tres Marías y Bahía de Banderas, el archipiélago de Revillagigedo y el extremo sur de la península de Baja California. Dr. Jorge Urbán Ramírez, profesor e investigador del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Investigación y posgrado, iniciando ahora este nuevo año, ¿no? En esta ocasión me voy a ir rápido porque tenemos a veces los tiempos reducidos y siempre nos quedamos con ganas de escuchar a las participantes. Tenemos aquí a un lado a la doctora Zenorina Gómez. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Sí, la verdad que nos da gusto iniciar contigo porque estamos tratando también de iniciar un año pues en otro tipo de ritmo, ¿verdad? Porque se necesita. Y la invitación de Zenorina fue precisamente para hablar un poco sobre este tema que planteamos entre las dos, que es el de ética en tiempos de la vida entre pantallas. Hannah Arendt como campo teórico de pistas. Pues la doctora Zenorina que está aquí, como les decía, ella es profesora e investigadora en el Departamento de Humanidades y pues claro, tiene un acompañamiento de formación filosófica, obviamente, pero principalmente en lo que es la filosofía política, si no es así, Zenorina. Así es, ética y filosofía política, y bueno, Hannah Arendt me encanta. Sí, a través de Radio 1180, el propósito de esta conversación entonces es acercarnos con la investigación y las líneas de trabajo de nuestros profesores en la universidad, hablar sobre temas un poco pues, de la actualidad también, y que nos hagan llevar unas reflexiones iniciales para este año de esta manera. Bien, pues sin más por el momento me gustaría ante todo agradecer a la comunidad universitaria, a Radio WAPS y la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado que nos está coordinando lo que es este proyecto de esta serie de programas que vamos a tener este semestre. Y pues sin más me gustaría, Zenorina, entonces que nos introduzcas a estos conceptos, a estas pistas que nos puedas dar desde Hannah sobre lo que es ética en esta condición de entre pantallas justo. Adelante. Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, definitivamente Hannah Arendt es una de las pensadoras más importantes del pensamiento contemporáneo. Se piensa, ¿no?, que hay pocas filósofas. Afortunadamente, últimamente se han hecho estudios y no, tenemos que en la historia de la filosofía siempre ha estado la presencia de mujeres, ¿no? Hace un par de años, por ejemplo, teníamos en la carrera de filosofía un curso de un profesor de la UNAM que nos hablaba sobre las filósofas de la antigüedad, ¿no? Entonces, esto es un poco para pues aprovechar el espacio y mostrar, ¿no?, que dentro de la filosofía hay muchos hombres, como en muchos ámbitos, por razones que ya conocemos, de este dominio patriarcal, pero es importante reconocer la presencia de las mujeres en la filosofía. Entonces, dentro de estas mujeres, Hannah Arendt es una filósofa destacada. Me gustaría platicar un poquito sobre su biografía, pero me parece importante primero exponer en qué consiste este concepto de ética. Y bueno, y ahí en la conversación pues irá saliendo, ¿no?, un poquito qué es el trabajo que ha realizado Hannah Arendt y cómo se vincula con la ética, pero en principio me gustaría plantear en qué consiste ese concepto, sobre todo remitiéndolo
a una reflexión sobre la condición humana. Porque, bueno, generalmente escuchamos esta interpretación etimológica que no nos dice mucho, ¿no? Que proviene del griego ethos y demás, pero cuando la remitimos, esta concepción de ethos, de ética, a la condición humana, me parece que la reflexión se vuelve más profunda y adquiere sentido cuál es el propósito y la importancia que tiene la ética en la vida de los seres humanos. Me voy a remitir aquí a una reflexión que hace Cassirer. Lo que nos va a plantear Cassirer en relación a la condición humana es que el ser humano comparte con el resto de la naturaleza muchas características, pero lo que lo hace distinto, o sea, la diferencia específica del ser humano con el resto de la naturaleza es que es esta capacidad simbólica. Y entonces aquí lo que nos va a expresar Cassirer es que entonces el ser humano ya no vive en un universo físico únicamente, sino en un universo simbólico. Entonces, bueno, a estas reacciones y características de todos los seres de la naturaleza, que es un aparato receptor y un efector, nos va a decir, el ser humano, en lugar de actuar de manera inmediata, va a demorar el instinto y lo va a sustituir por un proceso lento y complejo de pensamiento. Entonces, aquí esto es importante porque aunque el ser humano se guía también por el instinto, va a nutrirse de esa otra característica que es el demorar la reacción por ese proceso lento y complejo de pensamiento. Y entonces esto nos indica que el ser humano ya no reacciona. Ahora tiene que evaluar entre múltiples posibilidades. A ver, esto nos indica que la condición humana es una condición de libertad. El ser humano todo el tiempo va a tener que estar eligiendo entre posibilidades. El ser humano, por lo tanto, ya no está determinado únicamente por el instinto. La característica del ser humano, la condición del ser humano, es esta condición de apertura, de indeterminación. El ser humano nunca es algo ya acabado. El ser humano siempre es una posibilidad, porque siempre tendrá que elegir entre múltiples opciones. Entonces, bueno, queda claro que la condición humana es una condición de libertad que implica al mismo tiempo responsabilidad. Y este es el sentido trágico del ser humano, y no lo digo en sentido negativo, al contrario. La condición trágica del ser humano es que se tiene que hacer responsable de sus propias condiciones de existencia. Y esa es la razón por la que crea un regulador artificial, o sea, ya no tiene el instinto que lo regula, sino va a tener que crear reguladores artificiales como van a ser las leyes, la moral, etcétera, ¿no? Pero como su propia condición es de un ser cambiante, sus condiciones de vida cambian, entonces todo el tiempo va a tener que estar evaluando esos cambios. Y esa es la razón de ser de la ética. La ética sirve como este regulador que puede evaluar estos otros reguladores que son provisionales. Siempre las creaciones humanas son provisionales. Entonces, de ahí la importancia de la ética, ¿no? Es precisamente, y bueno, y aquí introducimos un concepto clave de Hannah Arendt, que para ella es central, la capacidad de juicio dentro de la facultad racional. Para Hannah Arendt, el juicio tiene un lugar preponderante, porque precisamente el juicio nos permite evaluar nuestras condiciones de vida para poder llevar una vida justa y buena. Y bueno, aquí nos podemos remitir a toda esta historia, ¿no? del concepto de juicio. Gadamer en ese sentido también pues hará una revisión de este concepto, un poco señalando lo limitado que se volvió cuando Kant lo remite solamente al ámbito estético. O sea, porque la idea, el buen gusto, o sea, el juicio desde la antigüedad era denominado un buen gusto. O sea, tener buen gusto significaba tener la capacidad de evaluar las condiciones de vida para generar una vida buena. Hannah Arendt en ese sentido dirá que el buen gusto era como un sexto sentido. Era un sexto sentido que se construye en comunidad. Y entonces, bueno, de ahí la importancia de la política, ¿no? Para Hannah Arendt. No sé, bueno, si hasta aquí va quedando claro. Sí, estoy tomando los aportes conceptuales que das para ir precisando en lo de la vida entre pantallas. Sigue adelante. Claro que sí. Y bueno, entonces les comentaba que
que entonces la condición humana, como es condición de libertad, y siempre vamos a tener que estar eligiendo y por lo tanto haciéndonos responsables de nuestras propias condiciones de existencia, de ahí la importancia que va a tener el juicio, ¿no? Sobre el juicio ético-político, principalmente. Y bueno, y en ese sentido, Hannah Arendt se va a remitir pues a la experiencia de los griegos en la antigüedad, porque bueno, y si quieren aquí les voy platicando un poquito sobre Hannah Arendt, para que entendamos cuál es la motivación, o sea, cuáles son las razones por las que Hannah Arendt se remite a este modelo, ¿no? De la antigüedad, que muchos podrán cuestionar, que el modelo político de la Grecia antigua pues también tenía sus cosas, ¿no? Que criticarle. Pero si entendemos las motivaciones de Arendt, podemos entender entonces qué es lo que buscaba en este modelo antiguo, ¿no? Y qué es lo que busca rescatar y exponer precisamente para hacer una crítica a la modernidad. Bueno, Hannah Arendt es una filósofa contemporánea. Ella nace el 14 de octubre de 1906, muere en 1975. O sea, pongo las fechas nada más para que veamos que es una filósofa que su vida atraviesa prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Nace en el seno de una familia judía, donde era común la educación de las mujeres, por lo que Hannah Arendt desde pues, muy pequeña tiene acercamiento a textos filosóficos. Ya más grande decide estudiar filosofía, primero empieza a estudiar en Hamburgo, y bueno, y ahí conoce a personalidades bien importantes dentro del mundo de la filosofía, como va a ser Heidegger, Husserl. Por algunos problemas personales, después cambia de escuela, se va a Friburgo, finalmente termina en Heidelberg, y bueno, ahí es donde realiza su tesis doctoral bajo la asesoría de Karl Jasper. Y bueno, es importante aquí mencionar que la tesis doctoral de Hannah Arendt se titula El concepto de amor en San Agustín. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a entender cómo Hannah Arendt va construyendo conceptos que van a ser claves dentro de su filosofía, como es el concepto de acción, de nacimiento, natalidad, o sea, que provienen desde ese antecedente, ¿no? Hannah Arendt, en 1973, asciende el régimen nazi, y bueno, ahí su maestro Jasper la trata de convencer de que se asuma como alemana y que un poco oculte su origen judío, situación a la que Hannah Arendt pues no accede, ¿no? Al contrario, tiene una fuerte postura en relación al régimen nazi. De hecho, en ese momento va a tomar distancia de muchos amigos muy queridos para ella, precisamente porque terminan afiliándose al régimen nazi. Tal va a ser el caso de Heidegger, por ejemplo. Y bueno, y no solo eso, no solamente rompe amistad con esas personas que van a terminar afiliándose al régimen, sino que además ella empieza a convertir su casa en un lugar para refugiados judíos, ¿no? Ese mismo año, en el 1933, va a ser apresada por la Gestapo, está unos días presa, y bueno, es ahí cuando se da cuenta de que no puede permanecer en Alemania, es un riesgo para ella y para su familia. Se va a Francia, y bueno, ahí continúa con su labor, con su activismo, trabajando, conociendo la vida de los judíos, ayudándolos. En el 1937 le retiran la nacionalidad alemana. Ese mismo año va a estar internada en un campo de internamiento en Francia. Se da cuenta que también las condiciones son peligrosas para ella en ese momento en la propia Francia, y entonces es ahí donde logra incorporarse a Nueva York, ¿no? Se viene como exiliada a Nueva York, y ahí, bueno, en un principio empieza a trabajar como periodista, hasta 1951, esto es en el 47, en 1951 escribe una de sus obras pues, más emblemáticas y conocidas, que son Los orígenes del totalitarismo, donde precisamente da cuenta no solamente de la condición de los judíos, sino la gran pregunta de Hannah Arendt, y bueno, y aquí es a donde voy, ¿no? Con toda esta revisión de su biografía. La gran pregunta para Hannah Arendt es, ¿cómo fue posible
en su tiempo una experiencia como los totalitarismos. O sea, ¿qué fue lo que hizo posible una experiencia política como esta? Porque lo que va a decir Hannah Arendt en esta obra, en Los orígenes del totalitarismo, es que si bien todos los regímenes políticos se caracterizan de alguna forma por limitar la libertad, o sea, nunca había existido un régimen político que anulara de manera definitiva la libertad. Entonces, Hannah Arendt está perpleja por esta experiencia que se generó en la modernidad, y entonces todas sus preocupaciones filosóficas van a ir en ese sentido, tratando de explicar qué fue lo que hizo posible una experiencia tan terrible como el totalitarismo, y bueno, toda esta persecución de judíos. Y a partir de tratar de entender cómo llegamos a esto, es que se remite al modelo político de la antigüedad, ¿no? A grandes rasgos, lo que Hannah Arendt va a encontrar es que la condición, y aquí es donde puede que se conecte con nuestro tiempo, y la razón por la que una lectura de Hannah Arendt puede ser útil y muy pertinente para lo que estamos viviendo en la actualidad. La respuesta que va a dar Arendt es que los totalitarismos fueron posibles porque la sociedad moderna cultivó la soledad y el aislamiento. O sea, estas condiciones políticas fueron posibles porque contenían sociedades atomizadas. Y entonces, bueno, dice Hannah Arendt, ¿cómo es posible que una de las grandes preocupaciones en toda la historia de los seres humanos era precisamente lograr la vida, porque todo el tiempo la vida humana se veía amenazada, era realmente frágil? Y en un momento de la historia donde pareciera que las condiciones técnico-científicas nos proporcionan las posibilidades, precisamente eso, de prolongar la vida, esto se utilice para derrocharla. O sea, entonces la vida moderna, dice Arendt, pues se ha convertido pues en eso, en condiciones que suelen aislar a los individuos, donde se produce, y la preocupación ya no es la prolongación de la vida, porque la vida parece que está garantizada por esas condiciones técnicas, pero tenemos que esta producción pareciera que sirve solamente para consumir la vida, para desecharla. Entonces, bueno, esa es la razón por la que va a regresar al modelo de los antiguos, porque lo que Hannah Arendt va a rescatar de este modelo de la antigüedad es que la política, a ver, ¿qué es política para Hannah Arendt? ¿Cómo entiende la política? Desde este modelo antiguo, entiende que lo político precisamente es esta capacidad de las personas de vivir juntas y de construir soluciones a través del diálogo. O sea, era esencial dentro del modelo de la antigüedad el diálogo. Precisamente lo político significaba la forma de resolución que no implicaba violencia. Y entonces, bueno, para ello era bien importante la creación de un espacio público, un espacio de discusión, donde cada persona podía mostrarse ante los demás, podía mostrar quién era. Y entonces, este espacio público, donde cada persona podía mostrarse, precisamente, va a decir Arendt, va a constituir una memoria. Porque entonces tenemos, o sea, cuando me presento ante los demás, hay testigos. Y entonces mi vida ya no se convierte en algo invisible. Y eso permite generar una memoria que va a permitir precisamente combatir la fragilidad y la futilidad de la vida humana. Decíamos hace un momento, o sea, durante mucho tiempo en la historia, pues el gran pesar de los seres humanos era esta fragilidad, esta posibilidad permanente de morir, ¿no? En la antigüedad era así, y la aspiración de los antiguos de lograr eternizarse era precisamente a través de un espacio público que constituyera una memoria, y esa memoria era la que le haría frente, ¿no? a esta fragilidad, a este reconocimiento de los seres humanos que se asumían mortales, se sabían mortales, pero sabían que podían eternizarse gracias a resguardar una memoria. ¿Y qué resguarda la memoria? La memoria resguarda aquellas acciones y palabras que son dignas de recordarse.
Entonces, esa era la función del espacio público, y eso es lo que Hannah Arendt va a echar de menos en la modernidad. O sea, precisamente lo que ella va a observar es que con lo que terminan los totalitarismos precisamente es con la disolución del espacio público, el espacio de discusión, el espacio donde se gesta la política, va a quedar diluido. Y en su lugar pues aparecerán estos sujetos atomizados, ¿no? Que a lo mucho se convertirán en una masa pues dóciles, ¿no? a las órdenes del líder totalitario. Entonces, bueno, bien importantes conceptos que va a desarrollar Hannah Arendt a partir de esa reflexión, tratando de entender su propio tiempo, y que para ello pues va a recurrir a la antigüedad, concepciones como acción. Acción implica, o sea, una de las grandes cosas que nos va a recordar Hannah Arendt, porque la verdad es que buena parte de la tradición filosófica lo había mantenido ahí como oculto, es el concepto de pluralidad. O sea, Hannah Arendt no se va a cansar de repetir, no es el ser humano. O sea, siempre vivimos con otros, o sea, siempre somos con otros. La acción se lleva a cabo entre personas. Incluso cuando pensamos que una acción es dirigida por un líder, esa acción no tiene sentido si no es con un propósito colectivo. Si finalmente a ese líder nadie lo sigue, no tiene ningún sentido. Entonces, esa es una de las grandes cosas que nos va a recordar Arendt, el hecho de la pluralidad, de que vivimos juntos, la capacidad de acción que se da precisamente gracias a que vivimos en pluralidad. Y bueno, y esta otra cosa, que también va a ser muy criticada por Arendt, estas filosofías de la historia que tenían una visión casi mesiánica, ¿no? Como si la historia estuviera determinada y estuviera garantizada el logro de una determinada meta, ¿no? El socialismo, por ejemplo, que va a ser una de los regímenes políticos que también va a criticar Arendt. Hannah Arendt nos va a recordar en todas sus reflexiones también que la historia no puede estar determinada. O sea, no podemos garantizar una meta de nada, porque precisamente por eso, o sea, por la capacidad de acción del ser humano, dice Hannah Arendt, siempre se puede esperar lo inesperado, el milagro, lo imprevisto. Entonces, no podemos tener una visión donde pensemos que la historia corre y se dirige hacia un lugar determinado, porque esto sería negar la libertad de los seres humanos, ¿no? Y aquí es bien bonito la concepción que tiene Hannah Arendt de libertad, por ejemplo, que se liga, ¿no? A todos estos otros conceptos. Libertad para Hannah Arendt es la capacidad de trascender lo dado. Libertad, entonces, tiene que ver con aportar algo nuevo a ese mundo común en el cual nacemos. Esta es una idea muy linda también, esta idea de mundo común. O sea, este mundo común está ahí todo el tiempo. Vamos a morir y el mundo común va a permanecer. Vendrán otros a ese mundo común. Entonces, el mundo común es como ese espacio que liga a las humanidades pasadas, presentes y futuras. Entonces, cada nueva generación, a través del ejercicio de su libertad, tendrá la capacidad de trascender lo dado, es decir, de aportar algo nuevo a ese espacio común. Y de esa manera se solidarizan, ¿no? Todas las humanidades pasadas, presentes y futuras. Y de ahí nuevamente la responsabilidad de la acción del presente, porque nosotros nos vamos a morir, pero pues van a venir otros, ¿no? Así como nosotros hemos llegado a disfrutar de cosas por las que otros han luchado, ¿no? Pensemos en todas estas luchas que han emprendido los movimientos sociales, por ejemplo, y que gracias a ello gozamos de cosas, o sea, sobre todo nosotras como mujeres, que generaciones anteriores de mujeres pues no hubieran imaginado, ¿no? Entonces, no sé, creo que Hannah Arendt es una pensadora que nos permite pues recordar cosas que son vitales y renueva, ¿no? La esperanza, porque precisamente eso, incluso hasta en las condiciones más terribles como los totalitarismos que le tocaron vivir a ella,
siempre es posible que algo nuevo aparezca por el hecho de que los seres humanos no estamos determinados, ¿no? Que es con lo que iniciábamos la charla, tratando de ligar qué significa la ética en relación a nuestra condición humana, pues eso, o sea, que somos una indeterminación. Y como indeterminados tenemos una responsabilidad permanente. La vida humana es eso, es de una responsabilidad permanente. Pues gracias. El recorrido que me haces de esta teórica tan conocida de este siglo, y en particular de este siglo que no es hace mucho, que también me gustó traer a ella, porque pues es que pues venimos de esa generación básicamente también nosotros. Obviamente la etapa dura la tuvieron generaciones más arriba, pero me pareció muy pertinente yo aquí entonces para ligar lo que dices, y si nos quieres también profundizar con las recomendaciones hacia qué responsabilidades de existencia debemos de ir. Entonces, no se va a comparar nunca la condición de aislamiento bajo una situación totalitarista con lo que estamos pasando en esta etapa, no es la intención. Pero creo que lo que sí me gusta conceptualmente, esto que mencionas como pista de cómo deberíamos estarnos comportando o con nuestra conducta ética en ese momento en el que apremia estar así como de pantalla a pantalla, si no estamos con contactos comunes, ¿cómo vamos a generar esa conexión humana a la que decía Hannah Arendt que los totalitarismos se encargaban, ¿no? de eliminar esa conexión humana para aislarnos, para una soledad, pero no la soledad afectiva, sino una soledad en el términos del pensamiento y nuestra capacidad entonces de tener juicio, criterio sobre lo que nos está sucediendo. En esa época lo hacía referencia obviamente por la brutalidad de la situación. No, pero creo que esta condición de excesos de las conectividades tienen una tendencia de aislamiento sugerentemente así, ¿no? De como que, pues no, estar mejor pensando, estar en otras dinámicas. Digo, la apertura del Internet no la vamos a discutir aquí, que es un beneficio para muchas otras cosas, obviamente. Los jóvenes, más jóvenes estudiantes, creo que son los que lo explotan bastante para tantas cosas creativas que ni se pueden imaginar. Pero ya hablando en el sentido cuando se rebasan ciertos límites, ¿no? Tampoco, no quiero irme al término de las problemáticas de casa, sino me refiero a esta responsabilidad de existir bajo estas situaciones en las que estamos de alguna manera separados, desconectados, y hacia dónde pudiéramos ir trabajando. Entonces ya lo dijo aquí Senorina, pues a actuar con responsabilidad sobre nuestra existencia en esta etapa. No sé si es hacia allá donde Hannah Arendt nos puede estar como aventando estas pistas, Senorina. Sí, claro que sí. Por ahí indicaba en alguna parte de la plática que muchas de las reflexiones de Hannah Arendt precisamente son pertinentes para nuestro tiempo, porque ella ya apuntaba desde ese momento que una de las características y de las cosas a las que orilla este proceso moderno es a la soledad y al aislamiento. Entonces, bueno, definitivamente estamos viviendo un momento histórico donde esto se acentúa, ¿no? Por el confinamiento y todo eso que estamos viviendo. Entonces, en relación a... Y bueno, y además los medios de comunicación que juegan pues una herramienta de doble filo. Por ahí hay un pensador que justamente retoma a Hannah Arendt, Byung-Chul Han, seguramente lo han escuchado, filósofo contemporáneo. Nos va a hablar de que, bueno, que los medios de comunicación mucho ayudan a la confusión. Por ahí tiene un texto específico que se llama así precisamente el enjambre. Entonces, el enjambre, pues la metáfora ya nos remite, ¿no? Un poco a la idea que él trata de transmitirnos, de cómo precisamente estos medios abonan a la confusión, pero por otro lado tenemos perspectivas mucho más positivas y esperanzadoras, donde precisamente reconocen en estos espacios
la posibilidad de solidarizar a las personas, de generar espacios de comunidad. Estoy pensando en Harry Negri, por ejemplo, ¿no? Que piensan que incluso podemos pensar en una sociedad civil transnacional gracias precisamente a estas plataformas que permiten precisamente organizar a las personas, ¿no? De manera pues global, ni más ni menos. Entonces, bueno, la técnica, en ese sentido, pues es una herramienta de doble filo. Y aquí me gustaría remitirme, o sea, me gusta mucho luego platicar, bueno, recordar que en realidad este peligro que sobre todo, bueno, en los últimos tiempos, ¿no? Se señala mucho hacia la técnica, pues porque definitivamente estamos atravesados, ¿no? Nuestras sociedades se caracterizan por ser eminentemente, por generar este desarrollo técnico. Pero en realidad recordemos que este reconocimiento de riesgo es muy antiguo, ni más ni menos que pensemos que Platón, por ejemplo, ya se remite al mito de Prometeo. Entonces, brevemente, ¿no? Por ahí en un diálogo Platón recupera este mito precisamente para hacer alusión al riesgo que implica para los seres humanos el desarrollo y el uso de la ciencia y de la técnica. Entonces, nos narra esta historia de que Zeus le dice a Prometeo, pues que le va a encargar que le otorgue diferentes dones y talentos pues a los seres de la naturaleza, pero pues Prometeo tiene un hermano, Epimeteo, ¿no? Y entonces Epimeteo le ruega a Prometeo que pues que le deje esa labor. Y finalmente, bueno, lo convence, Epimeteo empieza a repartir dones por todos lados, pero es tanta su emoción que al final se le olvida al ser humano, ¿no? Entonces el ser humano se queda ahí desvalido, sin garras, sin pelaje, sin visión. Y bueno, cuando llega Prometeo se da cuenta del grave error que ha cometido su hermano, trata de solucionar la situación y entonces va y le roba, ¿no? El fuego a los dioses. Bueno, esta representación de que le roba el fuego, pues representa que le otorga a los seres humanos el conocimiento de la ciencia y de la técnica. Cuando Zeus se da cuenta de que Prometeo ha hecho esto, pues se preocupa porque Prometeo entonces ha entregado un gran poder a los seres humanos. Lo que hace Zeus para equilibrar este gran poder que implica un gran riesgo, pues es otorgarles el conocimiento de la justicia. Entonces, bueno, lo que nos indica un poquito este mito es que el conocimiento de la ciencia y de la técnica siempre ha acompañado a los seres humanos y por esa razón siempre debe ir acompañado del conocimiento de la justicia. Entonces, bueno, regresando a la situación que vivimos actualmente y que particularmente hablábamos, ¿no? Del papel que juegan los medios de comunicación y cómo generan esta posibilidad de comunión, de solidaridad, pero al mismo tiempo también generan esta confusión, este aislamiento. Nuevamente regresamos entonces al concepto de juicio, o sea, lo importante que es la capacidad de saber elegir, y otra vez que tiene que ver con la ética, ¿no? Y lo primero que planteábamos en la plática. Lo que hay entonces que desarrollar, y aquí creo que la educación tiene un papel fundamental, o sea, por eso me parece que es muy importante la permanencia de disciplinas como las humanidades, porque precisamente son estas disciplinas las que tienen una tradición que ha cultivado este tipo de conocimientos, el buen juicio, por ejemplo, la filosofía, ni más ni menos, o sea, la filosofía nace y se ha desarrollado con ese propósito justamente, ¿no? Con la capacidad de desarrollar la capacidad crítica en las personas. En el caso de Hannah Arendt, ella su último libro precisamente se va a llamar así, La vida del espíritu, y se va a dedicar, o sea, de hecho ella va a explicar en la introducción a este libro que la motivación por la que ella escribe este último trabajo, y bueno, y fue el último porque la sorprende la muerte, o sea, de hecho ni siquiera alcanza a escribir la tercera parte, o el tercer capítulo, pero ella va a explicar que la motivación
surge precisamente de la experiencia que ella tuvo con el juicio de Eichmann. Y les cuento así brevemente, ¿no? En 1961, Hannah Arendt es invitada a que cubra como periodista el juicio de Eichmann, un oficial nazi que se encargó de la muerte de miles de judíos, ¿no? Entonces, Hannah Arendt asiste al juicio y ella comenta que se encontró algo que no esperaba. O sea, ella esperaba ver a un monstruo ahí, ¿no? Una persona sádica, violenta, desalmada. Y cuando asiste al juicio, se encuentra una persona absolutamente normal. Lo que ella reflexiona a partir de esa experiencia es que lo que le pasó a Eichmann es que era una persona que era incapaz de juzgar, que era incapaz de pensar, que era incapaz de evaluar. Entonces, bueno, se defiende como sigue ocurriendo en situaciones pues igual de terribles o menos, no importa. La defensa de Eichmann era, bueno, es que yo seguí órdenes, ¿no? Pero entonces es que yo seguí órdenes, parecía que eso lo liberaba de los actos que había cometido. Entonces ahí es donde Hannah Arendt se da cuenta de la importancia y por qué el juicio dentro del pensamiento se convierte como en la facultad más relevante, precisamente porque el juicio implica un juicio ético-político necesariamente. Cuando nosotros tomamos una decisión, esta decisión generalmente implica a otros. Entonces, bueno, la capacidad de juicio tiene que ver con eso, con que entonces lo que elegimos siempre tiene que ver con que hay otros implicados y que entonces nuestras decisiones van a tener efectos que pueden edificar o que pueden mermar la vida. Entonces, por eso comento, ¿no? La importancia de las humanidades como para continuar con esta educación que precisamente nos permita poder tomar decisiones que edifiquen la vida, decisiones que eleven la vida. Y además eso, entender que nuestras decisiones implica asumir responsabilidades. No podemos andar por la vida sin esa conciencia, como Eichmann, ¿no? De ahí el concepto también que va a popularizar Arendt, que es el de la banalidad del mal, ¿no? Sí. Sí, y no menos, otra vez, necesario, como categoría de análisis para lo de ahorita, juicio, ya lo dijiste, es juicio y banalidad del mal, porque otra vez, entre este ejercicio de entre pantallas, ya para cerrar este capítulo de hoy, justamente parece que nubla el juicio entre lo que es real y lo que es ficción, y eso merma a mi realidad aquí adentro y mi realidad allá. Y ya no puede haber una toma de conciencia de la situación en la que estamos, enajenados de que afuera están pasando de mi casa muchas cosas con personas que desafortunadamente tienen que continuar una forma de vida por su economía, por su situación social. Y sabes que se me venía también, ya para cerrar mi comentario, lo de las cárceles. O sea, no, eso sí es verdaderamente todavía un discurso vigente de aislamiento y soledad. Pues, ¿qué responsabilidad o generación de juicio sobre el sujeto ahí? Ninguno. Y no es una condición de la pandemia, es una estructura ahí en aislamiento. Bueno, entonces para mí, retomando, creo que Hannah Arendt vivió en un tiempo donde surgieron cosas muy rápido, ¿no? Muchos cambios, muchas problemáticas y conflictos sobre nuestra condición humana, y hubo como no solamente ella Senorina, por cierto, en su tesis doctoral, una de sus aportes también es sobre Agnes Heller, sobre el tema de libertad. Entonces, hay muchos otros autores que desarrollaron tantos ricos aportes y categorías de análisis
para estas condiciones del siglo XXI, sin quererlo tal vez decir así, ellos evaluando su proceso histórico en ese momento, y por eso la verdad agradezco la participación de verdad de Senorina, que sabemos en la comunidad universitaria, pero para los que nos escuchan en radio, es una profesora pues que ha estado de rigor, yo creo que sí, bueno, yo sí, ¿no? Quienes son sus profesores, ahí está el doctor Humberto que está mandando saludos y todos los del CIF, Lorela, que fue su directora de tesis, saben que sí se ha apasionado sobre esa línea de Hannah Arendt, como muchas filósofas contemporáneas de ella, porque si tú buscas en el internet, la verdad es también sigue mucho la investigación todavía sobre los aportes de Hannah Arendt. Y creo que en esta vida entre pantallas, otra vez, para no irnos con tanta inercia, que no es así, porque en el sistema educativo, pues, afortunadamente hay muchos seminarios y conferencias interesantes, pues este es un espacio que esperemos rompa así, pero que dentro de estos espacios, pues, de vida entre pantallas también entren estos conceptos retomándolos, ¿no? Desde filósofas como Hannah Arendt. Entonces yo me quedo así con estos, la responsabilidad del sujeto humano para ser libres, incluso en esta condición de tecnología que nos aleja porque estás en mi ciudad, pero no estamos tan juntas aquí. El juicio, mi capacidad de acción, también de cómo voy a utilizar positivo generar mis estrategias de uso cotidiano de estas herramientas, por ejemplo, en los estudiantes, que todo el día casi están en la pantalla ahora y creo que tampoco debiera ser, no es hacia allá la condición humana, ¿no? Creo que es la gran lección que nos vuelve a decir Hannah Arendt, que pensemos sobre eso basándose en de este proceso histórico tan duro que se vivió en ese siglo. Bien, pues de mi parte es todo, Senorina. Por ahí en el Face, entonces nada más mandando saludos a los demás. No veo preguntitas y pues nos despedimos con Senorina, finalmente con algo que quieras decirle a nuestros radioescuchas, la comunidad universitaria, tus estudiantes, colegas. No, pues te quiero agradecer primero a ti, Miriam, por la invitación, disfruté mucho el espacio y bueno, a la comunidad universitaria, a mis profesores, a mis estudiantes, pues todo el cariño, ¿no? Y filosofía nos cobije precisamente para eso, para seguir haciendo de este mundo pues un lugar donde podamos vivir juntos y bien, cultivar la vida buena, ¿no? Como dicen estas filósofas. Y bueno, invitarlos a leer filosofía, particularmente Hannah Arendt. Ojalá les haya interesado y se quieran acercar, ¿no? Un beso para todos. Gracias. Sí, de nada. Si quieres entonces recomendar algunas obras de Hannah Arendt, de las más importantes para los que nos escuchan en radio. Están muchos materiales en línea, en PDF de ella, que quiera acercarse, Senorina. Sí, claro. Bueno, les decía que su obra, de las primeras que escribe, que va a ser bien importante, son Los orígenes del totalitarismo, pero después escribe otra obra que va a ser así crucial, que es La condición humana, precisamente se llama así, La condición humana, que es donde desarrolla este concepto de acción y la importancia que va a tener la política, el juicio de Eichmann en Jerusalén, que es donde desarrolla el concepto de banalidad del mal, y bueno, y esta última obra, ¿no? Que les decía que es en la cual la sorprende la muerte, y ya no alcanza a desarrollar el último capítulo, que es precisamente sobre el juicio, que es la vida del espíritu. Entonces, cualquiera de las obras de Arendt, no sé, es una autora que además se lee muy rico, ¿no? Bien, pues gracias, escuché la palabra besos de vuelta a ti también, porque la verdad también dedicar otro momento aquí en pantalla dentro de tu rutina diaria, pues imagino también. Y pues bienvenidos a este nuevo ciclo de pláticas y algunas que puedan ser conferencias a los que nos están escuchando y viendo en Facebook. Será transmitido aquí bajo este canal, nuevamente pues coordinando la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, en los controles por ahí operando siempre y pues gracias, esperamos que hayan disfrutado estos pequeños paneles de espacio de vida donde estamos. Buenas noches, nos despedimos y pues, nos vemos pronto en el siguiente jueves.